Ok, entonces allí estoy iniciando la grabación del video del día de hoy. Vamos a estar trabajando con un repaso de lo que son las reacciones redox o los procesos de oxidación y de reducción. A eso se le llama reacciones redox. Entonces, voy a mostrar una presentación genial y que tengo elaborada para que podamos ver allí el material de apoyo que ustedes van a conseguir en el e-aula. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios respecto a este tema. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, veo que se ve. Ya, las personas que van ingresando, recuerda colocar siempre nombre y apellido en el chat. Bien, el día de hoy vamos a hacer entonces un pequeño repaso de lo que son las reacciones redox, pero específicamente vamos a estar trabajando con lo que es el balanceo de ecuaciones de reacciones redox, porque ya nosotros vimos en talleres pasados que cuando hablamos de reacciones químicas estamos hablando de un proceso de cambio donde los reactivos se transforman en productos. Ahora tenemos que esas ecuaciones químicas ajustarlas o balancearlas de tal manera que cumplamos con la ley de conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa de Antoine Lavoisier. Y en los procesos redox, además de cumplir con la ley de conservación de la masa, tenemos que cumplir con lo que es las transferencias de electrones, es decir, tenemos que cumplir con las cargas eléctricas que allí se están generando. Entonces, esto usted puede conseguir en el e-aula, se los voy a colocar una vez que terminemos el taller del día de hoy, para que puedan allí revisar este material de apoyo. Entonces, en todo proceso de balanceo de ecuaciones químicas, redox, nosotros lo vamos a estar haciendo por un método que se llama método del ion electrón. ¿En qué consiste este método del ion electrón? Obviamente, como les dije, debemos de cumplir lo que es la ley de la conservación de la masa, pero al mismo tiempo debemos de balancear las ganancias y las pérdidas de los electrones. ¿Por qué? Porque en todo proceso redox, en todo proceso de oxidación y reducción, hay ganancia y hay pérdida de partículas que tienen carga negativa, es decir, ganancia y pérdida de electrones. Entonces, ¿por qué se llama ion electrón? Porque de la ecuación química general se van a extraer la semirreacción que corresponde a la oxidación y la semirreacción que corresponde a la reducción. En talleres pasados, nosotros estuvimos diciendo que cuando ocurre una oxidación, el átomo o la molécula o el ion que se oxida aumenta su estado de oxidación. Y por lo tanto, ¿por qué aumenta ese estado de oxidación? Porque hay pérdida de electrones. Recuerden que cuando una especie química pierde electrones, adquiere carga positiva. Por ejemplo, aquí tenemos el zinc, cuyo estado de oxidación es 0. Entonces, fíjense que pasó desde 0 hasta +2. Significa que el zinc aumentó su estado de oxidación, porque los estados de oxidaciones pueden ser números positivos o números negativos. Recuerden lo que vimos hace como 15 días, si mal no recuerdo. Entonces, el zinc adquirió una carga +2. Significa que él perdió 2 electrones. Entonces, el zinc, al perder electrones, él se oxida. Mientras que la sustancia que gana esos electrones es una sustancia que se reduce. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación disminuyó. Fíjense cómo el cobre pasó de +2 hasta 0. Entonces, eso es la oxidación y esto es la reducción. Aquella sustancia que se oxida se convierte en el agente reductor. ¿Por qué? Porque ese agente reductor va a ceder los electrones provocando una reducción en otra especie. Mientras que la especie que se reduce
se convierte en agente oxidante porque él va a captar los electrones provocando una oxidación en la otra especie. Quiere decir que esto es algo recíproco. El que gana los electrones, recuerden que allí es un proceso que siempre va a ocurrir entre estas dos especies, un proceso recíproco. Para que ocurra oxidación, tiene que haber reducción. Y para que ocurra reducción, tiene que haber una oxidación. Entonces, a eso se le llaman procesos redox. Redox, que significa oxidación y reducción. En los procesos redox, cada uno de nosotros debemos tener claridad respecto a lo que es el número o el estado de oxidación. Lo podemos denominar de dos formas, número o estado de oxidación. Hablar de número o estado de oxidación no es más que hacer referencia a un número entero que puede ser positivo o que puede ser negativo. Y ese número siempre se le asigna a un elemento o a una molécula o a un ion con base a un conjunto de reglas que nosotros debemos de aprendernos. En aquella oportunidad yo les había dicho, estúdiense las reglas para asignar números o estados de oxidación. Así que si no se la han aprendido, les recomiendo que lo hagan. Esas reglas yo se las compartí. Les dije cómo tenían que hacer para poder asignar los números o los estados de oxidación. Pero además de ser un número entero, positivo o negativo, el estado de oxidación siempre nos va a decir a nosotros las cargas que podría tener el átomo en una molécula si esos electrones fueran completamente transferidos. Así que el número de oxidación a nosotros nos va a decir la carga, ya sea de la molécula o la carga del átomo en un compuesto de tipo iónico, si es que esos electrones fueran transferidos. Entonces podemos ver cómo cuando hay un aumento en el número de estados de oxidación, quiere decir que se oxida. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Mientras que si observamos que ha disminuido el estado de oxidación, quiere decir que la especie se reduce porque él ganó electrones. Entonces, ojo con esto porque nosotros tenemos que aprendérnoslo adecuadamente. Acá tienen las reglas para poder determinar los estados de oxidación. Son como 7 reglas que nosotros vamos a aprendérnoslas, porque esto no se los van a dar. Usted tiene que aprendérselo para poder asignar adecuadamente los estados de oxidación en las diferentes ecuaciones químicas que a usted le va a tocar ajustar o balancear. Bien. Esta es una tabla donde están los estados de oxidación más comunes para cada uno de los elementos químicos. Entonces, estos son algunos estados de oxidación, no todos, que pudieran adquirir cada uno de esos átomos cuando participan en un proceso o en un cambio químico. Las reacciones redox son reacciones muy importantes porque estas reacciones redox ocurren en nuestro cuerpo. Estas reacciones redox ocurren a nivel de célula. Y cuando ustedes les estén hablando de la oxidación o la reducción que puede llevarse a cabo en la célula, usted tiene que acordarse de esto que estamos conversando el día de hoy. Lo van a utilizar mucho en bioquímica y lo van a utilizar mucho en la parte de la fisiología. Así que ojo con lo que es la oxidación y lo que es la reducción. Entonces, ¿cuál es el método que nosotros vamos a usar para poder ajustar o balancear una ecuación química donde haya ocurrido o donde ocurra un proceso redox? Vamos a usar el método del ion electrón. ¿Por qué se dice ion? Porque yo tengo que extraer de la ecuación química general los iones, no la molécula, sino que voy a extraer los iones. Y a esos iones vamos a estarlos ajustándolos de tal manera que tenemos que balancear tanto la masa del ion como la carga del ion. Por eso es que se llama ion electrón. Entonces existen un conjunto de pasos que nosotros tenemos que aplicar para poder ajustar. Y se han recomendado pasos tanto en medio ácido
como en medio básico. La ecuación química siempre les va a decir a ustedes el medio en el cual ocurre esa reacción redox. Si le dice que la reacción química ha ocurrido en medio ácido o en medio básico, el procedimiento es muy parecido, solo que se va a diferenciar en los dos últimos pasos. Entonces, de manera general, para poder ajustar o balancear una ecuación química redox, en un primer momento, lo que usted tiene que hacer es determinar qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce. Por lo tanto, hay que trabajar con los estados de oxidación. Una vez que usted determine quién se oxida y quién se reduce, entonces debe dividir la reacción en dos medias reacciones. Una media reacción de oxidación y otra media reacción de reducción. Y hay que balancearlas por separado. Cuando dividamos la ecuación química general en dos semirreacciones, entonces balanceamos primero los elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno. Y luego tenemos que usar moléculas de agua para balancear el oxígeno y usar protones o iones hidróneos para balancear los hidrógenos. Y para balancear la carga, debemos de usar electrones. Por eso es que el método se llama ion-electrón. Si la reacción se lleva a cabo en solución básica o en medio básico o en medio alcalino, debemos de agregar suficientes grupos hidroxilos a cada lado de la semirreacción para poder neutralizar los protones que aparecen, que nosotros añadimos en el paso anterior. Y combinar esos protones con esos grupos hidroxilos para formar moléculas de agua. Y luego combinamos las dos medias reacciones para que los electrones puedan anularse. Y de esa manera nosotros aplicamos el método del ion-electrón. Son un conjunto de pasos que una vez que usted lo entiende para un ejercicio, lo aplica para el otro. Entonces, vamos a hacer algunos problemas que están relacionados con el ajuste de las ecuaciones químicas a través de este método de ion-electrón. Si tienen alguna interrogante hasta este momento, pueden desmutearse. Y los que van entrando, recuerden colocar nombre y apellido en el chat para registrar la asistencia. Ok, ¿alguna interrogante hasta acá? ¿Alguna interrogante? No, profe. Ya. Entonces, voy a colocar, Ámbar, voy a colocar, y compañeros, voy a colocar en el chat el ejercicio que vamos a resolver. Dice así, el ácido nítrico, y me dan la fórmula del ácido nítrico, reacciona con cobre metálico. Me dan la fórmula del elemento cobre metálico, formando nitrato de cobre 2. Entonces me dan la fórmula del nitrato de cobre 2. Y óxido nítrico gaseoso, me dan la fórmula. Dice, escriba la ecuación química que representa este cambio. Identifique la sustancia que se oxida, la sustancia que se reduce, el agente oxidante, el agente reductor y además ajuste por el método del ion-electrón en medio ácido. Entonces, allí tenemos el planteamiento que nos están dando. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para que hagamos el problema. Y me voy a fijar acá. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación química. ¿Por qué? Porque no nos están dando la ecuación química, nos están describiendo el proceso redox que allí está ocurriendo. Entonces me dicen el ácido nítrico, entonces la fórmula del ácido nítrico es HNO3. Me dice que reacciona con cobre metálico, es decir, Cu, y me dan los productos que se forman allí. Dice que se forma
nitrato NO3 de cobre 2. Por lo tanto, todo esto va a estar con el subíndice 2 y se forma óxido nítrico, NO. Esos son los productos de la reacción. Estaba leyendo el ejercicio para tener claridad. Ok, entonces aquí tenemos la ecuación química. Es una ecuación química donde nos están dando una especie, un compuesto y un elemento químico. Y se formó un compuesto y otro compuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer primero con esta ecuación química? Tengo que buscar quién se oxida y quién se reduce. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver allí para comprobar si realmente esta es una ecuación química que expresa un proceso redox. Entonces, aplicamos las reglas. Para saber quién se oxida y quién se reduce, tenemos que determinar el número o el estado de oxidación de cada uno de los átomos de los elementos químicos que están presentes en esta ecuación química. Entonces, recuerden, cuando tenemos al hidrógeno que está formando parte de los ácidos, el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación más 1. El hidrógeno siempre tiene estado de oxidación más 1. Esa es una de las reglas que tenemos que aprender. Entonces ahí tenemos hidrógeno más 1. El oxígeno en los compuestos, ya sea en los ácidos o en los óxidos, siempre trabaja con estado de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos, que trabaja con estado de oxidación menos 1. En este caso es un ácido. Entonces yo les estoy colocando los estados de oxidación a cada uno de los elementos químicos según las reglas que tengo que aprenderme. Entonces miro acá. Este es un elemento metálico, es el cobre. Cuando tenemos un elemento metálico o no metálico, siempre el estado de oxidación de él va a ser 0. Siempre va a tener estado de oxidación 0. Recuerden, metálico, no metálico o cuando esté en forma de una molécula, como se presenta en la naturaleza, como por ejemplo el hidrógeno molecular, el oxígeno molecular, allí el estado de oxidación va a ser 0. Aquí tenemos el cobre metálico, entonces el estado de oxidación allí es 0. Todavía me falta saber el estado de oxidación del nitrógeno. No lo he buscado todavía porque estoy colocando las reglas generales. Entonces sigo por acá. Tengo el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, como formó un óxido, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Todavía me falta seguir buscando los estados de oxidación de los demás elementos químicos que están formando parte en este proceso. Entonces, miro acá. El cobre le dio su estado de oxidación a este ion. Entonces, si aquí está un 2, significa que el cobre aquí tiene estado de oxidación más 2. Todavía me falta ver cuál es el estado de oxidación del nitrógeno acá, cuál es el estado de oxidación del nitrógeno acá y cuál es el estado de oxidación del nitrógeno acá. Acá, el estado de oxidación del oxígeno, aquí va a ser menos 2. Entonces, ¿qué estado de oxidación me está faltando determinar? Me está faltando determinar qué número tiene el nitrógeno en cada uno de los compuestos que acá se están presentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esta molécula, como es una molécula neutra, la carga que debe de tener es 0. ¿Por qué? Porque es una molécula neutra. Entonces, lo que hacemos es buscar qué número debería de colocar acá en el nitrógeno de tal manera que cuando yo haga la suma algebraica me dé 0. Entonces voy a ir buscando. Si yo multiplico 3 por menos 2, eso me va a dar menos 6. Y si yo multiplico 1 por más 1, eso me va a dar más 1. Entonces, el estado de oxidación que tiene el nitrógeno acá, cuando yo lo multiplique por 1, el estado de oxidación del nitrógeno me va a dar un número que cuando le sume 1 y le reste 6, me dé igual 0. ¿Qué número será el que yo tengo que colocarle en el nitrógeno? ¿Qué número iría acá?
sobre el nitrógeno. ¿Cuál será el estado de oxidación del nitrógeno? Recuerden que cuando yo sume 1 más el valor que me va a dar acá y le reste 0, le reste 6, menos 6 tiene que darme 0. ¿Qué número tengo que colocar yo sobre el nitrógeno? ¿Qué número coloco? Yo voy a colocar más 5. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 por más 5, eso me va a dar más 5. Entonces, si yo sumo 1 más 5, eso me da 6. Más 6 menos 6, 0. ¿Por qué? Porque el ácido nítrico es una molécula neutra. Entonces, acá el estado de oxidación siempre va a ser el que yo estoy colocando debajo. No el que yo obtuve por la multiplicación, sino el de abajo. Entonces, fíjense que acá el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. El estado de oxidación del nitrógeno es más 5. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. No es el de arriba, sino el que estoy colocando aquí debajo. Bien, entonces allí sigo viendo. Entonces fíjense que este ion, el nitrato, el NO3, tiene una carga de menos 1. ¿Por qué tiene una carga de menos 1? Porque este menos 1, ¿a quién se lo dio? Se lo dio al cobre. Y el cobre le dio las dos cargas que tenía al nitrato. Por eso es que aquí yo dije que este 2 era del cobre, porque hubo un intercambio de los estados de oxidación. Entonces, me interesa a mí saber acá cuál es el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, allí vemos, el oxígeno siempre trabaja con estado de oxidación menos 2. 3 por menos 2, eso me va a dar menos 6. Entonces, el número que yo le voy a colocar al nitrógeno, cuando yo lo multiplique por 1 y le reste menos 6, tiene que darme menos 1. Entonces, ¿qué número es ese? ¿Qué número que al multiplicarlo por 1 y le reste menos 6, me dé menos 1? ¿Qué número será? Tiene que ser un número positivo, obviamente. ¿Qué número es? Más 5, porque 1 por más 5 me da más 5. Más 5 menos 6, menos 1. Entonces, aquí iría más 5. Y allí saqué el estado de oxidación del nitrógeno. Pasamos a esta molécula. Esta molécula tiene carga igual 0. ¿Por qué? Porque es una molécula neutra. Recuerde que este menos 2, yo se lo coloqué porque la regla dice que el oxígeno en los óxidos siempre trabaja con estado de oxidación menos 2. Por eso es que le coloqué menos 2. Entonces, como aquí dice 0, porque no tiene carga, quiere decir que el estado de oxidación del nitrógeno acá tiene que ser más 2, porque más 2 más menos 2 es igual a 0. Entonces ya tengo todos los estados de oxidación de cada uno de los elementos químicos. Una vez que ya haya asignado los estados de oxidación, el proceso sería continuar viendo quién se oxida y quién se reduce. Entonces voy a borrar acá para utilizar para seguir utilizando el espacio. Entonces miro hidrógeno más 1 y busco en los productos. No hay hidrógeno. Nitrógeno dice que el estado de oxidación es más 5. Y voy buscando el nitrógeno en los productos. Más 5. Más 5, más 5. En esta especie no cambió el estado de oxidación. Por lo tanto, el nitrato sigue siendo nitrato. Entonces, pero acá hay nitrógeno. Entonces, aquí dice más 5 y aquí dice más 2. Entonces, ¿qué le pasó al nitrógeno? ¿Qué le pasó al nitrógeno? ¿Qué le pasó al nitrógeno? Su estado de oxidación cambió de más 5 a más 2. ¿Qué le pasó al nitrógeno? ¿Se oxidó o se redujo?
A ver, Estefanía, o Brandon, o Cristel, o Milaray. ¿Qué le pasó al nitrógeno? ¿Se oxidó o se redujo? Fíjense que pasó de +5 a +2. Tenía un número de oxidación alto. +5 es mayor que +2. Y fíjense que disminuyó su estado de oxidación. Entonces, cuando un elemento químico disminuye su estado de oxidación, significa que se reduce. Se reduce. Y el que se reduce, recuerden que siempre es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque el agente oxidante se reduce y propicia la oxidación de la otra especie. Entonces, cuando el estado de oxidación disminuye, quiere decir que él se está reduciendo. Entonces sigo mirando. Tengo acá el cobre metálico. Dice 0. Acá dice +2. ¿Qué pasó en el cobre metálico? ¿Qué pasó en el cobre metálico? Pasó de 0 a +2. ¿Qué pasó con el estado de oxidación? 0, 1, 2. Es decir, aumentó el estado de oxidación. Y cuando aumenta el estado de oxidación, recuerda que aquí la especie se oxida. Porque el aumento del estado de oxidación significa que se oxidó, perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? 2 electrones. Y acá, ¿cuántos electrones ganó? Pasó de +5 a +2. ¿Cuántos electrones ganó? Ganó +3 electrones. El nitrógeno en el ácido nítrico. Entonces, el que se oxida, recuerden que siempre actúa como agente reductor. ¿Por qué agente reductor? Porque el agente reductor pierde electrones y propicia la reducción, propicia que la reducción del otro reactivo. Entonces, ojo, el que se reduce es el agente oxidante, el que se oxida es el agente reductor. Entonces, como ya conseguí quién se oxida y quién se reduce, voy a extraer las 2 semirreacciones. La primera semirreacción, voy a extraer la semirreacción de oxidación primero. Entonces, la primera semirreacción de oxidación sería cobre. Voy a colocarlo por acá. Cobre se oxida y forma, voy a colocar acá, cobre +2. Es decir, cobre 0, cobre +2. Esta es la semirreacción, porque yo estoy sacando acá la semirreacción. Acá sería la de oxidación primero. Y ahora voy a sacar la de reducción. Entonces, ¿quién se redujo? El ácido nítrico. Entonces, lo del ácido nítrico lo voy a sacar el N. Voy a sacar el nitrógeno. El nitrógeno acá tiene estado de oxidación +5. ¿Y para qué estado de oxidación cambió? El nitrógeno cambió para NO, cuyo estado de oxidación aquí es +2. Pero fíjense que la carga de la molécula aquí es una carga 0. Yo no voy a decir que aquí la carga es +2. No, porque yo me estoy trayendo completo al NO. Entonces ya saco las 2 semirreacciones, la de oxidación y la de reducción. Ese sería el tercer paso, porque el primer paso es saber quién se oxida y quién se reduce a través de la asignación de los números o los estados de oxidación.
Segundo paso, ver quién se reduce, ver quién se oxida, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, y después sacar las dos semirreacciones, la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. En este caso, hay personas que muchas veces sacan el nitrógeno solamente. Como hay personas que en lugar de sacar el nitrógeno solamente se traen todo el ion, es decir, colocan así, NO3 menos 1. Se traen todo el ion menos 1. ¿Por qué se traen todo el ion? Porque recuerden que los ácidos se ionizan. Quiere decir que el ácido nítrico, cuando se ioniza, forma estas especies. Entonces, si yo me lo traigo así, también está bien. Pero si yo me lo traigo como nitrógeno más 5, también está bien. Así que ojo con eso. Yo lo voy a trabajar en forma de nitrato, pero tengo que asignarle carga menos 1. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del método del ion electrón. Entonces tengo que sacarlo como ion. Yo lo puedo sacar como NO3 negativo o simplemente como nitrógeno más 5. Nitrógeno más 5 es un ion. Yo lo voy a sacar con NO3. Pero si usted lo saca así, también está bien. Entonces allí lo tengo. Ok. Una vez que yo haya sacado la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción, el otro paso sería ajustar los átomos diferente al oxígeno y diferente al hidrógeno. Entonces yo miro, ¿qué átomos son diferentes aquí al oxígeno y al hidrógeno? Tengo el cobre. Dice un cobre metálico. ¿Por qué? Porque aquí se supone que hay un subíndice igual 1. Un cobre, está ajustado. Voy para el nitrógeno. Un nitrógeno, está ajustado. En la semirreacción de oxidación no hay oxígeno, no hay oxígeno. No hay hidrógeno, no hay hidrógeno. Pero en la semirreacción de reducción hay oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en el lado de del reactivo? 3. Y en el lado del producto, 1. Entonces, ajusto los oxígenos agregando moléculas de agua donde exista la deficiencia de oxígeno. En este caso, aquí dice O3, aquí dice O1. Entonces, ¿de qué lado me faltan oxígeno? Del lado de los productos de la semirreacción de reducción. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua voy a añadir? Como aquí dice 3 y tengo 1, aquí me faltan 2 moléculas de agua. Entonces, coloco 2H2O. Entonces, aquí tengo 2 moléculas de agua. Profesor, ¿y por qué en la semirreacción de oxidación usted no colocó agua? Porque no hay oxígeno. Si hubiese oxígeno, yo tuviese que equilibrar. ¿Y por qué aquí sí estoy colocando agua? Porque aquí dice que hay 3 oxígenos y acá tengo 1. Recuerden que tengo que tener la misma cantidad tanto del lado del reactivo como del producto. Ley de conservación de la masa. Entonces, si yo sumo un oxígeno más 2 oxígenos me da 3. Porque 2 por 1, 2. Y 1, 3. Entonces aquí tengo 3 y 3. Está equilibrado. Pero resulta que ahora, cuando yo miro, ahora aquí tengo hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2 por 2. Hay 4 hidrógenos. ¿De dónde voy a sacar yo los hidrógenos para este lado si aquí no hay hidrógeno? Entonces tengo que ajustar con iones hidróneos, es decir, con hidrógeno con carga positiva. Como aquí dice, 2 por 2 sería 4. Entonces, del lado de la semirreacción de reducción en los reactivos, yo voy a añadir acá los iones hidróneos que me están faltando. ¿Cuánto sería? Voy a añadir 2 por 2, 4. Entonces serían 4 iones hidróneos.
los voy a añadir acá. Ahí tengo 4 iones hidrógeno. Entonces, ahora sí tengo un nitrógeno, 3 oxígenos, 3 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Está equilibrado. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir la ley de conservación de la masa, tanto en la semirreacción de oxidación como en la semirreacción de reducción. Pero además de cumplir la ley de conservación de la masa o de la materia, tengo que cumplir, tener las mismas cargas, balancear cargas. Balancear cargas. ¿Y cómo balanceo las cargas? Agregando electrones. ¿Cuáles electrones? Los electrones que se perdieron y los electrones que se ganaron. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar a sumar. Vamos a empezar a sumar los electrones. Por ejemplo, la carga del cobre metálico es 0, mientras que la carga del cobre más 2 dice aquí que es más 2. Entonces, yo tengo que igualar las cargas. Aquí dice carga 0, carga más 2. Entonces, como él se oxidó, en el lado del producto les voy a sumar electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que sumarle para que cuando yo haga la suma algebraica de más 2 con los electrones que voy a añadir me dé 0? Los electrones, recuerden que tiene carga negativa. Entonces, si yo necesito que acá la carga sea 0, yo le voy a colocar 2 electrones. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa. Y más 2 más menos 2, eso da 0. Por eso es que le coloqué 2 electrones. Entonces, ya balanceé carga en la semirreacción de oxidación. Vamos para la semirreacción de reducción. Acá dice, una carga negativa, yo la voy a colocar aquí, menos 1, menos 1. Aquí tengo una carga negativa. ¿Y cuántas cargas positivas hay aquí? Más 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da la suma algebraica de menos 1 más 4? Como el número 4 es mayor, está positivo, obviamente aquí la carga que hay de este lado sería más 3. Aquí hay más 3. Y en el lado de los productos, aquí dice 0, 0. Aquí hay 0 cargas. Entonces, ¿cómo hago yo que este lado sea también 0? Si aquí dice más 3, entonces yo le voy a sumar ¿qué? Cargas negativas. ¿Cuántas? 3. Porque más 3 menos 3. ¿Cuánto me va a dar eso? Necesito que la carga sea 0. Que aquí diga 0 y acá diga 0. Entonces, ¿cuántos electrones le voy a añadir? Lo que me va a permitir a mí equilibrar las cargas en ambos lados. Entonces, allí sería 3 menos 3. ¿Cuánto me da eso? 0, porque necesito 0 carga. Entonces, en el lado de la semirreacción de reducción, voy a borrar esto porque lo copié muy pequeño. Le voy a agregar 3 electrones. Ahí está. Recuerden que esta es la de reducción. Reducción. Entonces, ahora sí, tengo todo equilibrado. Porque recuerden que es ajuste por el método del ion electrón. ¿Cómo así, profesor? Ya equilibré el número de átomos, ya equilibré las cargas, ya equilibré todo. Entonces, el último paso sería hacer un intercambio, porque ahora yo tengo que equilibrar la carga global. Entonces, estos 3 electrones de la semirreacción de reducción los voy a pasar para la semirreacción de oxidación. Todo lo voy a multiplicar por este número de electrones. Y los electrones de la semiecuación de oxidación lo voy a pasar a multiplicar
para la semiecuación de reducción. Aquí dice 2 electrones, entonces coloco 2. Y resuelvo esto. Entonces, voy a multiplicar el 3 por cada uno de los elementos que están dentro de este paréntesis. Acá me daría 3. ¿3 qué? 3 cobre metálico. Más. ¿Por qué voy a colocar más? Porque voy con todos los reactivos primero. Entonces, como aquí no hay más reactivos, bajo para la otra semirreacción. Y aquí dice 2. 2 por 3. ¿Cuánto me va a dar eso? 6. ¿6 qué? 6. Tengo allí electrones. 2 por 3, 6 electrones. Y sigo sumando. Sumo. 2 por un nitrato me va a dar 2 nitratos. 2N o 3 menos 1. Sigo sumando. Más y multiplico. 2 por 4. Eso me va a dar 8. ¿8 qué? 8 protones. Ok, como ya no hay más reactivos, trazo la flecha. Y ahora voy con los productos en ambas semiecuaciones. Recuerden, primero vamos con los reactivos y después vamos con los productos. Entonces, los productos de la semiecuación de oxidación. ¿Por qué sé que es un producto? Porque está después de la flecha. Reactivo, producto. Entonces sería 3 multiplica al cobre, que solamente tiene un 1 delante. Entonces 3 por 1 es igual a 3. ¿3 qué? 3 cobre, pero ya no es cobre metálico, ahora es cobre más 2. Cúprico, el ion cúprico, porque el cobre tiene 2 estados de oxidación. Tiene más 1 y más 2. Momentito que se colocó esto. Se colocó, un momento. No sé qué pasó acá. Ahí sí. Estaba anclado Brando. Bien, entonces vamos con el cobre. 3 por 1, 3 iones cobre más 2. Sigo multiplicando. 3 por 2 electrones, eso me va a dar 6 electrones. Se acabaron los productos de la semiecuación de oxidación. Entonces voy para los productos de la semiecuación de reducción. Entonces digo más 2 por 1 NO me va a dar 2 NO. Más 2 por 2 moléculas de agua me va a dar 4 H2O. Entonces, aquí tengo ya todo lo que obtuve de haber aplicado la multiplicación que hice en cada una de las semiecuaciones. Entonces, ahora que vamos a ver, vamos a cancelar. Entonces, aquí dice 3 cobre, pero este es cobre metálico, cobre en forma iónica. Aquí dice 6 electrones en el lado de los reactivos. En el lado de los productos tiene que darme la misma cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto es para equilibrar cargas. Entonces, aquí dice 6 electrones en el lado de los reactivos, 6 electrones en el lado de los productos. Entonces, cancelo esos 6 electrones, ya están equilibrados. 2 nitrato, 8 iones hidróneos, dice 2NO
y 4 hidrógenos, 4 moléculas de agua. Entonces, como ya obtuve cada uno de los coeficientes estequiométricos, esos coeficientes los voy a llevar para la ecuación química general. Entonces, voy a volver a copiar esa misma ecuación aquí debajo. Entonces, este es el procedimiento del método del ion electrón. ¿Por qué se llama ion? Porque yo voy a sacar puros iones y voy a ajustar con los electrones. Entonces, ahora sí me voy a traer la ecuación para acá para balancearla. HNO3 más cobre produce nitrato de cobre 2 más NO. Entonces, yo voy a ir viendo. Aquí dice cobre metálico. Cobre metálico. Entonces, ¿qué número tiene? 3. Le coloco el 3. Aquí dice cobre más 2. ¿Dónde está el cobre más 2? Entonces coloco 3 acá. Porque aquí dice que hay un 3. Aquí dice NO. NO. ¿Cuánto es? 2. Ahí voy colocando. Profesor, ¿y por qué no ha colocado lo demás? ¿Por qué no ha colocado los del NO3 y lo de los protones? Porque resulta que aquí hay agua. Entonces, esas moléculas de agua, la ecuación química no me la dio, pero yo tengo que colocarla. ¿Cuántas son? Son 4 moléculas de agua. 4H2O. No me las dieron, pero fíjense que me quedaron. Entonces yo tengo que traerla para los productos. ¿Y dónde me quedaron? En los productos. Entonces la coloco acá. Y ahora sí, vamos a ajustar el ácido nítrico. Porque fíjense que aquí dice 2 por 1 por 2. 2. 2 por 3. 6. Entonces significa que acá me va a dar 6 nitrógeno, pero aquí también hay 2. 6, 7 es igual a 8 nitrógeno. ¿Por qué? Porque está nitrógeno, nitrógeno, mientras que aquí lo tengo una sola vez. Entonces, ¿qué voy a colocar? ¿Cuál voy a colocar yo? ¿El 8 o el 2? Tengo que colocar el 8 porque cuando yo sumo 6 nitrógeno más 2 nitrógeno en los productos, en los reactivos tiene que haber 8. Entonces coloco el 8. Entonces fíjense, 8 por 1, 8. Voy para los hidrógenos. Aquí dice 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. Entonces allí equilibré. Eso a veces se presenta y usted tiene que empezar a ver dónde va, cuál va a colocar. Si va a colocar los de los iones hidróneos o de los nitratos. Entonces nosotros colocamos aquí de los iones hidróneos acá. Entonces allí están todos los coeficientes estequiométricos. Una vez que nosotros pasemos los coeficientes estequiométricos a la ecuación química, debería de estar balanceado. ¿Y cómo verificamos si está equilibrado? Yo siempre hago una tabla para contar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí el elemento químico y voy a colocar R de reactivo y P de producto. Entonces voy a colocar a contar todo, a ver si está equilibrado. Entonces, tenemos cobre, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno. Contemos a ver si nos da igual en todos en los reactivos y en los productos. Entonces aquí sería, recuerde que R es reactivo y P es producto. Entonces cuento. Voy con los cobres.
Cobre en el lado de los reactivos dice que hay 3. Cobre en el lado de los productos, 3 por 1, 3. Voy con el nitrógeno. Nitrógeno en el lado de los reactivos, 8 por 1, 8. Nitrógeno en el lado de los productos, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 6 nitrógeno. 2 por 1, 2. 2 nitrógeno. Entonces, 6 más 2, 8. Ahí está balanceado. Voy con los oxígenos. Tengo 8 por 3, 24. Aquí dice 24. Voy con los oxígenos porque aquí tengo varios. Aquí dice 3 por 2, 6. Pero 3 por 2, 6. Y 3, lo multiplico por 3. 3 por 2, 6. Por 3, me va a dar aquí 18 oxígenos. Voy a irlo colocando según como vaya obteniendo. 2 por 1. 2 por 1, 2. Entonces sería más 2. Recuerden que esto es del oxígeno. 4 por 1, 4. Más 4. Entonces sumo todo. 18 más 2 más 4. 24 oxígeno. Entonces aquí en los productos hay 24 oxígenos. Voy con los hidrógenos. En el lado de los reactivos, 8 por 1, 8. En el lado de los productos, 4 por 2, 8. Entonces, ahí está equilibrado. Entonces, fíjense que esta ecuación química está balanceada o está ajustada por el método del ion electrón, específicamente con el procedimiento de en medio ácido. ¿Por qué en medio ácido? Porque esto es el ácido nítrico. Entonces, el procedimiento, cuando tenemos el medio ácido, es este que les acabo de decir. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente para que podamos leer el procedimiento. Si tienen alguna pregunta, por favor, desmutéense. Dice el procedimiento. El procedimiento dice: paso 1, identificar el oxidante y el reductor. Es decir, identificar el agente oxidante y el agente reductor. En otras palabras, ¿quién se reduce? ¿Quién se oxida? ¿Y cómo hacemos eso? Colocando los estados de oxidación y viendo dónde hay cambio. Paso número 2. Escribir las correspondientes semirreacciones sin ajustar y sin considerar de momento los electrones involucrados. Paso número 3. Ajustar en cada semirreacción todos los elementos a excepción de los oxígenos y los hidrógenos. Paso 4. En medio ácido, ajustar primero el oxígeno usando agua y después hidrógeno usando iones hidróneo. H+. Paso 5. Ajustar las cargas añadiendo electrones. Ojo, dice aquí las cargas. ¿Qué carga tiene lo que me traje? Si me traje un ion, ¿qué carga tiene el ion? Entonces, ajustar las cargas añadiendo electrones en la izquierda, en la reducción, o en la derecha, en la oxidación. Paso 6. Multiplicar las dos semirreacciones por los correspondientes factores para que el número de electrones intercambiados sea igual en ambos casos. Entonces, sumar las dos semirreacciones. Ese fue el procedimiento que nosotros aplicamos acá. Ese fue el procedimiento que nosotros aplicamos en esta ecuación química, en medio ácido.
En medio básico, lo único que va a cambiar es el último paso, que yo tengo que agregar primero los grupos hidroxilos, porque cuando hablamos de medio básico, recuerden que tengo que tener allí grupos OH. Pero el procedimiento es el mismo, lo único que cambia es el último paso. Voy a leerles el procedimiento en medio básico. Y aquí hay un ejemplo. En medio básico, fíjense acá, tenemos esta ecuación química, donde está el ion permanganato, que reacciona con el ion ioduro para formar óxido de manganeso 4 y ioduro molecular. Entonces, primero tienen que asignarle acá los estados de oxidación para ver quién se oxida y quién se reduce. Una vez que se lo asignen, van a conseguir que el que se oxida es el yoduro y el que se reduce es el permanganato. Entonces, ajustan los átomos diferente a oxígeno. Quiere decir que si aquí dice 2 yodo, aquí voy a colocar un 2 delante del yoduro. Ajustamos los átomos de oxígeno, añadiendo hidroxilo. Fíjense que en el medio ácido decía, ajuste los átomos de oxígeno añadiendo agua. Aquí vamos a ajustar es añadiendo grupos hidroxilo. Ajustar los átomos de hidrógeno añadiendo agua. Fíjense que el agua viene después. Ajustar las cargas de las semirreacciones, igualar el número de electrones, sumar las semirreacciones. O sea, es muy parecido al procedimiento. Lo que va a cambiar, como les dije, es los últimos pasos. Esta partecita de acá. Esto de acá. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna interrogante? Elisa, Cristel, Ámbar. Elisa, Cristel, Ámbar. ¿Tienen? No tienen ninguna interrogante. Ya. No sé, ustedes me dicen si hacemos otro ejercicio o por la hora lo dejamos hasta acá. Aquí escucho lo que ustedes digan. Me indican nomás, borro. Borro o algo no quedó claro. No, profe, borra nomás. Ya. Ok. Entonces voy a borrar porque ahora vamos a hacer uno donde el medio sea básico. Vamos a hacerlo rapidito. Ok. Vamos a hacerlo rapidito mientras yo les voy a compartir otra vez la pantalla. Vamos a resolver este que está acá. Sería el MnO4 más el yoduro forma MnO2 más yodo. Ok. Eso va a estar en medio básico. Es decir, que aquí va a haber grupos OH. Ok, dejo de compartir. Me dieron este planteamiento. Me dijeron que el anión permanganato reacciona con el yoduro y forma óxido de manganeso 4 y el yodo en medio básico. Es decir, hay grupos OH. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hallar el estado de oxidación de cada uno de los elementos químicos que están en estos iones, porque fíjense que aquí dice carga negativa, -1, -1. Entonces, el oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Entonces aquí sería
4 por menos 2, menos 8. Entonces, fíjense que la carga global de este ion era menos 1. Acá también dice menos 1. Entonces, para que me dé menos 1, para que todo esto me dé menos 1, aquí dice menos 8. ¿Qué número tengo que colocarle yo al manganeso para que cuando yo lo multiplique por 1 y le reste 8 me dé menos 1? Obviamente aquí tiene que decir más 7. Por lo tanto, 1 por más 7 me va a dar más 7. Más 7 más menos 8 me va a dar menos 1. Entonces, el estado de oxidación del manganeso es más 7. Acá, el estado de oxidación de este ion, del iodo, obviamente aquí está menos 1. Porque la carga que tiene es menos 1. Voy para esta parte. Oxígeno en los óxidos siempre es menos 2. Entonces 2 por menos 2, menos 4. Todo esto tiene que darme 0 porque es una molécula neutra. Entonces, si aquí dice menos 4, quiere decir que acá tiene que decir más 4. Porque 1 por más 4, más 4. Más 4 más menos 4, 0. Y el yodo, como está en forma molecular, recuerden que el estado de oxidación es 0. Cuando está como elemento o en su forma molecular es 0. Entonces vamos a mirar. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? Manganeso dice más 7. Recuerden que es el de abajo. Manganeso más 4. Entonces aquí cambió el estado de oxidación. Ahí cambió el estado de oxidación. ¿Qué pasó con el estado de oxidación? Que de más 7 pasó a más 4. Entonces se redujo. Entonces este es el que se reduce. Y por lo tanto es el agente oxidante. Vamos con el oxígeno. Menos 2, no le pasó nada. El ioduro, menos 1, 0. Entonces ahí sí hubo un cambio. Estaba desde menos 1 y pasó a 0. Aumentó su estado de oxidación. Quiere decir que él se oxida. Y si se oxida es el agente reductor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ver quién se oxida, quién se reduce, asignando los estados de oxidación. El medio es básico, porque aquí dice OH. Medio básico. Entonces, voy a extraer la semirreacción. Voy a extraer la semirreacción de oxidación primero, es decir, esta. Aquí dice yodo menos 1. Pasó a yodo 2, cuya carga es 0. Esta recuerden que es la de oxidación. Y esta es la que voy a copiar ahorita, va a ser la de reducción. Entonces, extraigo la semirreacción de reducción. Dice MnO4 menos 1. ¿Y qué forma? MnO2. Recuerden que aquí la carga es 0. ¿Por qué? Porque es una molécula neutra. Entonces, al ser una molécula neutra, la carga allí va a ser 0. Bien. Entonces seguimos con la resolución. Una vez que yo extraigo la semiecuación, recuerden que yo puedo decir semiecuación o semirreacción, también puedo decir. Voy a balancear los átomos diferentes a oxígeno. Entonces miro aquí, un yodo, 2 yodos. Un yodo en el lado de los reactivos, 2 yodos en el lado de los productos. Entonces yo tengo que colocarle un 2 acá, porque 2 por 1, 2. Entonces recuerden, ley de conservación de la masa. Voy para la semirreacción de reducción. Un manganeso. Está balanceado. Ahora voy con los oxígenos. ¿Hay oxígeno? No hay oxígeno, no hay oxígeno.
no hay hidrógeno, no hay hidrógeno. Así que aquí no voy a añadir agua ni nada. En este caso, dice que tengo 4 oxígenos. Y acá tengo 4 oxígenos en el lado de los reactivos. Y 2 oxígenos en el lado de los productos. Entonces, allí, ¿qué dice la regla? Voy a proyectar la regla para que ustedes vayan haciendo el ejercicio conmigo. Cuando vayan a estudiar, la regla dice: si la reacción se lleva a cabo en solución básica, agregue suficientes iones OH a cada lado para neutralizar todos los hidrógenos que aparezcan. Obviamente, este va a ser el paso adicional al que yo expliqué al principio. ¿Qué significa eso? Que aquí el oxígeno yo lo voy a balancear con moléculas de agua. Entonces, aquí dice que hay 4, aquí dice que hay 2. Me faltarían 2 acá. Entonces, ajusto con 2 moléculas de agua. Ahí está. Ajusto con 2 moléculas de agua. Entonces, me falta ahora balancear. Tengo 2 por 1, 2. Y 2 son 4 oxígenos. Está balanceado el oxígeno, está balanceado el oxígeno. Pero ahora, ¿qué tengo? Ahora tengo hidrógenos. En el lado de los productos, en el lado de los reactivos no tengo hidrógeno. Entonces sería 2 por 2. Serían 4 iones hidróneo que voy a colocar. Porque aquí dice que tengo 4. 2 por 2, 4. Aquí no tengo nada de hidrógeno. Entonces coloco los iones hidróneo. Ok, balanceamos entonces ahora las cargas. Porque hasta acá es el mismo procedimiento en medio ácido. En medio básico va a cambiar después que balanceemos las cargas. Entonces, ¿qué carga tengo en el lado de los reactivos en la semirreacción de oxidación? 2 por menos 1, la carga aquí sería menos 2. Y acá, carga 0. Entonces, tengo que llevar esta carga 0, tengo que llevarla menos 2, porque aquí dice que se oxidó. Entonces aquí voy a añadir 2 electrones. ¿Por qué? Porque cuando yo a 0 le sumo, en la suma algebraica, el menos 2 me va a dar menos 2. Entonces, menos 2, la carga está equilibrada. Vamos para la semirreacción de reducción. Aquí tengo más 4 más menos 1. Eso me va a dar igual a, si tengo más 4, eso me va a dar igual a más 3. La carga. La carga global porque es de ellos dos. Esto recuerden que tengo que decir 4 más menos 3. Perdón, más menos 1. Porque te dice aquí 1. Entonces, positivo porque el 4 está positivo, es mayor. Entonces, la carga de este lado es más 3. ¿Y qué carga tengo acá? 0, 0. Entonces, aquí hay carga 0. Voy a llevar esto a 0. ¿Cómo lo hago? Restándole 3. Quiere decir que le tengo que sumar 3 electrones. Ahí está. Muy bien. Ahora, para balancear, para sacar ahora los protones, ¿qué dice la regla? Vuelvo y se las enseño. Porque hasta allí es el procedimiento en medio ácido. Hasta allí. Pero fíjense, como el medio es ácido, el medio es básico, dice, si la reacción se lleva a cabo en solución básica, agregue suficientes iones OH a cada lado para neutralizar todos los hidróneos que aparezcan. Entonces, ¿dónde hay hidróneo? Acá, 4. Entonces, agrego OHs más OH. ¿Cuántos OH? Aquí dice 4 hidróneos. Entonces, agrego 4
grupos hidroxilo. Pero se lo voy a agregar a cada lado, es decir, en este lado y de este lado. Más 4. Recuerden que eso lo voy a hacer ya casi de último. Más 4 OH. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Sumar los 4 grupos hidroxilo con los 4 hidronios, porque ellos dos me van a dar 4 moléculas de agua. Cuando se une 4 grupos hidroxilos con un hidronio, se forman 4 moléculas de agua. Y acá no puedo hacer nada, porque yo no puedo sumar esto con esto. Ok, entonces ahora, ¿qué hacemos? A multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Todo, vamos a hacer el intercambio de electrones. Entonces todo esto lo voy a colocar entre paréntesis. Entonces aquí dice 3. Me traigo el 3 para acá, para el lado, para la parte de la oxidación. Aquí dice 2. Lo traigo para la reducción. Y comienzo. 3 por 2. 6. Ioduro. Más. No hay más nadie acá. Entonces bajo. 2 por 4. 8. 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8 moléculas de agua, porque recuerden que reuní. Serían 8 H2O. Más 2 por un permanganato. Me va a dar 2 MnO4. Negativo. 3. Dice 2 por 3. Serían 6. 2 por 3. 6 electrones. Ya no hay más nada. Entonces, la flecha para los productos. Porque ahora voy a ir con los productos de cada semireacción. 3 por 1 serían 3 yodo. 3 por 2 más 3 por 2 serían 6 electrones. Y fíjense, electrones, tiene que darme la misma cantidad. Lo voy a colocar del mismo color. Si no me da la misma cantidad, quiere decir que está malo. Fíjense que me dio 6 y 6. Se acabaron los productos en la semireacción de oxidación. Voy para la de reducción. Entonces coloco más 2 por 1 por un óxido de manganeso 4. Entonces me va a dar 2 MnO2 más 2 por 2, 4. ¿4 qué? 4 moléculas de agua. 4 H2O. Más, no me queda espacio, así que lo voy a dibujar acá. 2 por 4, 8. 8 grupos hidroxilo. Y fíjense que en la ecuación no me habían dado grupos hidroxilo. Yo tengo que colocar. Entonces vamos a ver qué podemos eliminar. Y allí es donde vamos a mirar. 8 moléculas de agua del lado de los reactivos. Voy a buscar a ver si hay del lado de los productos de tal manera que yo pueda eliminar. Entonces fíjense. Aquí dice 8. Voy a eliminar. De esas 8 les voy a quitar las 4 moléculas de agua que están del lado de los productos. Entonces estas las quito. Por lo tanto, aquí en lugar de 8 voy a tener 4 H2O. Vamos a ver qué más puedo simplificar. Esto lo tengo que dejar igual. 6 electrones, 6 electrones. Los elimino, los elimino. Y más nada.
Entonces, ¿ahora qué hacemos? Llevamos todo para arriba. ¿Qué dice acá? 6 y yodo menos 1. Aquí dice yodo menos 1. Entonces coloco 6. Aquí dice MnO4 menos 1, 2. Entonces le coloco el 2. Aquí dice agua. Esas aguas tengo que sumárselas. No me la dieron al principio, pero acá tengo que sumarlas. Porque no las puedo eliminar con nadie. A veces pasa eso. Así que ojo porque eso sale en las evaluaciones. 3 yodo molecular. Entonces coloco el 3 acá. 2 MnO2. Entonces me traigo el 2 para acá. Grupo hidroxilo. No me lo dieron. Lo añado. ¿Cuánto? 8. Ahí está. Los tengo que colocar. Entonces, allí coloqué ya todo. ¿Qué me falta verificar a mí? Me falta verificar los elementos que hay en la ecuación. Elementos. Voy a colocar reactivo y producto. Entonces, como siempre hago la tabla para ver si ajusté bien. Y si no, hay que modificar. Entonces, tengo el manganeso, el yodo, hay oxígeno, hay hidrógeno. No hay más nada. Entonces, allí para irme guiando. Ya esto es lo último de las reacciones. Entonces, en el lado de los reactivos, ¿cuántos manganesos dice que hay? 2 por 1. Dice que hay 2. En el lado de los productos, 2 por 1. 2. Recuerden, reactivo, producto. Yodo, en el lado de los reactivos, 6 por 1, 6. En el lado de los productos, 3 por 2, 6. Los oxígenos, 4 por 1, 4. Más 2 por 4, 8. Entonces, si yo sumo eso, 4 más 8, eso me va a dar 12. Entonces voy a colocar, por ahora voy a colocar 12 acá, en el lado de los reactivos. Vamos para los productos, los oxígenos. 2 por 2, 4. Y 8 por 1, 8. Entonces, fíjense, 4 más 8, 12. 4 más 8, 12. Está equilibrado. Los hidrógenos. 4 por 2, 8. Y busco acá los hidrógenos. 8 por 1, 8. Entonces, todo está equilibrado. Entonces, se cumplió con la ley de la conservación de la masa, se cumplió con la conservación de las cargas. Entonces, este es el procedimiento que nosotros tenemos que aplicar para resolver problemas de ecuaciones redox que estén en medio básico. Recuerden que esto es método ion electrón medio básico. Medio básico. Lo único diferente fue que al final tengo que colocar grupos hidroxilo en ambos lados y equilibrar. Equilibrar esto, colocarlos como moléculas de agua, porque 4 grupos hidroxilo más un grupo hidróneo me da agua, me da H2O. Eso es lo único diferente. Bien, entonces en el material están los pasos. Entonces fíjense acá, lo que cambia es al final en medio básico.
Y tienen por acá, como les dije, varios ejemplos. Aquí está el que habíamos hecho, el que hicimos ahorita. Fíjense que dio todos están, ahí está, 8 grupos hidroxilo, que son estos que están acá. Bien, lo dejamos entonces hasta acá. Espero que con esto hayan tenido un poco más de otra visión de lo que es el proceso redox. Estos procesos ocurren a nivel de nuestras células, a nivel de los procesos de respiración celular, a nivel de los procesos metabólicos. Por lo tanto, no se olviden de los procesos redox porque lo van a retomar cuando estén viendo bioquímica y cuando estén viendo fisiología. Así que lo dejamos hasta acá. Gracias por haber asistido, Ámbar. Gracias, Cristel. Gracias, Elisa. Y bueno, las personas que estuvieron por allí en el temprano. A Milaray, Estefanía. Y cualquier duda, saben que estoy por el grupo por nuestro grupo de WhatsApp. Ahí dejo para que puedan mirar bien la resolución. Así que nos vemos en una próxima sesión. Gracias por haber asistido.